Buenas noches, estamos en una nueva conferencia de nuestro seminario sobresalientes. Esta vez vamos a ver el Museo de Sitio Interpretativo con sentido de sostenibilidad en el complejo arqueológico de Cahuachi, presentado por el arquitecto Abraham López. Abraham es arquitecto por la Universidad Ricardo Palma y él definió su proyecto de tesis en homenaje a su lugar de nacimiento. Él cuenta con experiencia en el diseño y la construcción residencial y comercial y actualmente está estudiando una especialización en BIM e integra el equipo de trabajo de America's Home Place Perú. También forma parte del taller integral de diseño 10 de la FAU-URB de la Ricardo Palma. Es asistente de cátedra y es colaborador en proyectos residenciales en Chile, junto a los arquitectos Carlos Cornejo y Cecilia Sánchez. Y tenemos con nosotros ya a Abraham López. ¿Podrías prender tu audio? ¿Se escucha ahora? Sí. Sí, ya, ok, perfecto. Buenas noches con todos. Gracias por su asistencia. Bueno, como ya me presentó María, soy arquitecto por la Universidad Ricardo Palma. Eh, Desarrollé mi proyecto de investigación, mi proyecto de tesis, con una afinidad muy particular porque yo soy de Nazca y el proyecto se encuentra ubicado allá. Y así que es un proyecto en lo especial para mí muy personal y que me apasiona mucho. Y bueno, espero que lo puedan entender y que lo puedan disfrutar ahora con la presentación que les he preparado. ¿Procedo a compartir la pantalla? ¿Sí? Ok. Sí. Me dice que no está disponible. ¿Me puedes habilitar, por favor? Listo, ahora debes poder. Y ahora sí. Bueno, comenzando con la introducción. Bueno, históricamente el Perú ha sido reconocido como un país cultural de grandes culturas ancestrales, por lo que en la actualidad los ingresos en este sector turístico representan el 9.8% del PBI anual según Mincetur. Si bien es cierto, los principales atractivos que tiene el país son Machu Picchu, cerca de la capital se encuentra el departamento de Ica, el cual es poseedor de grandes restos arqueológicos, entre estos Cahuachi, que es considerada la ciudad de barro más grande del mundo, por contar con una extensión de 24 kilómetros cuadrados y ser conocida como la capital eh, teocrática de los Nazcas. Bueno, para proceder con la investigación, lo primero que se planteó fue la identificación del problema. Se planteó el problema en base a dos grandes grupos, los cuales son, el primer grupo es el problema arqueológico y el segundo que es el problema de la infraestructura y la difusión cultural en el distrito. Más arqueológicos, lo que encontramos es un abandono por parte del Estado, y no solo del Estado, sino también de la comunidad y del gobierno regional a este gran centro arqueológico. Actualmente solamente se encuentran desenterradas 3 huacas de las más de 48 que existen dentro de los 24 kilómetros cuadrados. Y con respecto al problema de la infraestructura, como se analizó, según datos del MINCETUR y DINEI, se observa que hay un flujo de turismo creciente en el proceso de los años, y como se observa en la tercera imagen, el distrito no presenta como que un equipamiento arquitectónico lo suficientemente grande para poder albergar tanto flujo turístico, lo que provoca que no exista mucha difusión cultural en el distrito. Seguimos con la etapa de identificación del problema. Se estudiaron
y se analizaron distintos porcentajes y estudios a cargo por ejemplo, el diario Gestión, PROMPERÚ, de los cuales se puede resaltar que 2 de cada 10 turistas extranjeros que viajan al Perú visitan el departamento de Ica y principalmente la ciudad de Nazca, debido a las líneas. Y en las actividades culturales más resaltantes que se encuentran para desarrollar en el distrito son más que todo la visita a las líneas de Nazca y los acueductos de Cantayo, dejando de lado el complejo arqueológico. Bueno, después de analizar lo que es el problema, nos enfocamos en lo que son los estudios de los antecedentes. Se dividieron los antecedentes en 2 grupos, que son antecedentes históricos y antecedentes arquitectónicos. En los antecedentes históricos lo que se hizo fue desarrollar toda una etapa de investigación respecto al complejo arqueológico en compañía del arqueólogo Giuseppe Orifesi, el cual es encargado de los estudios de este centro arqueológico ya con una experiencia de más de 20 años. Me pude contactar con él. Él no radica actualmente en Perú, está en Italia. Y bueno, tuvimos conversaciones muy interesantes, me explicó todo cómo funcionaba este lugar, y fue una información extra a la que yo ya había analizado e investigado. Bueno, como ya les había explicado, es un centro arqueológico de 24 kilómetros cuadrados, está ubicado a 360 metros sobre el nivel del mar, cuenta con una antigüedad de 400 años antes de Cristo. Respecto a cómo está organizado, Cahuachi no solo era una ciudad importante para los nazcas, sino que era la ciudad más importante para todo este sector del Perú respecto a las culturas ancestrales que existieron en esa época. ¿Por qué? Porque Cahuachi tenía una ubicación estratégica. Está ubicada en medio de lo que se conoce como varios recintos sagrados de las culturas, entre Paracas y Nazca. No solo esto, sino que, dato curioso es que Cahuachi, la configuración urbana de Cahuachi está asociada a los trazos de las líneas, lo cual no es coincidencia. En realidad, Cahuachi era utilizada como un lugar para poder rendirle culto a los dioses y a la vez poder observar todo el Valle Sagrado. También se analizaron las distintas etapas de construcción del complejo, y asimismo se analizó también los tipos o los sistemas constructivos que se emplearon. Se clasificaron en 5 fases, y bueno, en la primera fase se construyeron grandes muros de quincha levantados directamente sobre capas de arcilla. En la segunda fase, adobes paniformes. En la tercera fase se utilizó la construcción de muros en color beige. En la fase 4, adobes cónicos, y en la fase 5 se recubrieron los muros de la etapa 3. Los aspectos formales analizados de las pirámides. Se analizaron tres aspectos. Entre estos tenemos a los templos escalonados, las plazas y sus funciones, y la materialidad del complejo. En los templos escalonados podemos encontrar que son como los principales elementos arquitectónicos o objetos arquitectónicos dentro del complejo. Las fachadas de los templos se encuentran compuestas con circulaciones exteriores, rampas, pasillos y escaleras, y en algunos ejemplares se observan pequeños vanos. Las plazas cumplían una función netamente ceremonial, eran grandes recintos para albergar a mucha población, y en lo que respecta a la materialidad se utilizó adobe expuesto o arcilla ocre o beige, según la etapa de construcción. Asimismo, en algunas huacas se observa una intención de diseño en la fachada mediante líneas ortogonales, como se observa en la imagen. También encontramos algunos frisos, pero en menor cantidad. Y respecto a los antecedentes arquitectónicos, bueno, tenemos el museo más conocido en Nazca, que es el Museo Antonini, que fue fundado en el año 82. Este museo alberga actualmente restos de Cahuachi y restos en general de la cultura nazca, pero no cuenta con la capacidad suficiente para la demanda.
y las instalaciones tampoco no son las más adecuadas. Asimismo, cerca del complejo encontramos una caseta de servicio y una guardianía eh, en muy mal estado. Bueno, luego se definió la importancia, la relevancia y la originalidad del estudio. La importancia del tema recae más que todo en la demanda de infraestructura de uso cultural que presenta el lugar, así como el poco reconocimiento del complejo pese a su gran potencial. Y bueno, respecto a la originalidad, lo que se busca en este proyecto de investigación, más allá de brindar un equipamiento para esta ciudad, es analizar el tema de la sostenibilidad y la percepción sensorial en el usuario dentro del museo. Bueno, el tema, como ya les había explicado, se va a centrar básicamente en desarrollar un museo de sitio, un centro de interpretación y un centro de investigación para el complejo arqueológico, con un enfoque en una investigación basada en la sostenibilidad y la percepción sensorial en el usuario. Y los objetivos que se plantearon como general fue realizar el diseño de un museo de sitio e interpretativo para el complejo arqueológico de Cahuachi. Y en los específicos, por ejemplo, estudiar teorías sobre la percepción sensorial relacionadas a la arquitectura, identificar integralmente el contexto natural y la ubicación singular del proyecto, y analizar las variables que condicionen la percepción sensorial del usuario, tales como, por ejemplo, la luz, el color, la materialidad, la espacialidad y entre otros. Una vez que teníamos toda esa información previa para realizar la investigación, lo que se procede a realizar es el esquema metodológico de cómo se va a desarrollar todo el tema. Partimos de la idea principal, que es el museo de sitio, y lo direccionamos en dos grandes grupos, que uno es la etapa de investigación previa, en el cual está clasificada el enfoque del estudio, la base teórica, por ejemplo, y otro es ya el desarrollo del proyecto, en donde se va a definir cuál es el tipo de museo, las consideraciones previas, se define un guión museográfico, la definición de un programa, una zonificación, una primera imagen y un proyecto para finalizar. Esta es la parte en la que se estudia la base teórica. Para comenzar a plantear el proyecto, se estudiaron tres autores, Juhani Pallasmaa, Peter Zumthor y Esther Higuera. Todos son tres arquitectos. Bueno, Esther Higuera es urbanista, muy reconocida, enfocada al tema de la sostenibilidad, pero lo que más se rescata de estos tres autores son lo siguiente. De Juhani Pallasmaa lo que se resalta es la teoría de los ojos de la piel, en donde nos expresa que la sensibilidad y la percepción sensorial en el usuario dentro de un proyecto de arquitectura no solo está relacionado, por ejemplo, a la vista o al sonido, sino que también se pueden utilizar otros elementos como el tacto. Peter Zumthor, Atmósferas, este libro es un libro al que yo le guardo mucho aprecio, me gusta mucho, siempre lo recuerdo y siempre trato de utilizarlo, en donde Peter Zumthor clasifica como que distintos puntos que nos podrían servir para desarrollar una arquitectura singular. Entre estos puntos se encuentra el cuerpo de la arquitectura, el sonido del espacio, la temperatura del espacio, por ejemplo. Y para finalizar, Esther Higuera, de este libro, bueno, de esta teoría, más que todo estoy tomando en cuenta lo que vienen a ser las condiciones para que un proyecto sea sostenible. Esther Higuera nos expone lo siguiente, que para que un proyecto sea sostenible, un proyecto de arquitectura sea sostenible, no solamente es necesario aplicar teorías o herramientas que sean ecoamigables, por así decirlo, sino que la sostenibilidad va mucho más allá. Un proyecto sostenible está enfocado y está sostenido por tres grandes grupos, que son lo ecológico, lo social y lo económico. Si un proyecto es sostenible en esos tres grandes grupos, entonces va a poder ser sostenible a lo largo de su existencia. Una vez que se realizó toda esta investigación, lo que se procede a hacer es un primer acercamiento al lugar. Se define los límites del complejo. Para esto se solicitaron planos al Ministerio de Cultura y nos enfocamos en los lugares que podrían ser tentativos para una
para una ubicación del proyecto. También se toman en cuenta 3 puntos que resaltaron en la visita. Por ejemplo, la importancia entre la relación de las huacas y el entorno natural, las condiciones desérticas y la buena resistencia del suelo y la vegetación existente en zonas agrícolas. Luego de esto se procede a definir el usuario y a clasificar el tipo de museo, ¿no? La UNESCO clasifica los museos en 10 grandes grupos. Nosotros nos vamos a enfocar en lo que son los museos de sitio, que es un tipo de museo encontrado en bienes históricos como yacimientos arqueológicos o monumentos convertidos en museos en el mismo lugar para el que fueron concebidos originalmente. En los aspectos cualitativos se está tomando en cuenta como público objetivo según los flujos, en primera instancia los turistas, en segunda la comunidad nazqueña, los estudiantes y por último las familias externas. Y en el valor porcentual de la jerarquía que se plantea, pues, como se observa en este gráfico. Una vez definido el usuario y un acercamiento al lugar, se plantea lo que es el guión museográfico. Al momento de querer realizar un trabajo de investigación sobre un museo de sitio, es importante, bueno, sobre un museo en general, es importante tomar en cuenta el tema del guión museográfico. El guión museográfico es la recopilación de información de los elementos que van a habitar dentro del museo o que se van a alojar dentro del museo. En este caso, se utilizó de fuente el libro de Silverman, en donde nos clasificaba numéricamente y cualitativamente todas las piezas arqueológicas que se habían encontrado en el complejo. Eso también es parte del guión museográfico. Bueno, de esta lámina quiero resaltar el tema de la tumba de la niña sacerdotisa. La niña sacerdotisa es una momia que fue encontrada dentro del complejo, que es una niña aproximadamente de 15 años que fue enterrada en el medio de la Gran Pirámide. Se proceden a analizar los referentes según su ubicación y su importancia. Escogí 3, 2 nacionales y 1 internacional. El museo de Pachacamac, que es el museo que está ubicado en Lurín, el museo de Paracas y el museo de Antofagasta, que está en Chile. Del primer referente se tomó en cuenta la apropiación que tiene el objeto con el entorno. Del segundo referente se tomó en cuenta las estrategias de iluminación natural que planteaba, y del tercer referente, la monumentalidad y el acercamiento al terreno y el contraste con el entorno que presenta. Una vez realizado todos estos estudios, se definió el programa arquitectónico. Se planteó como en primera instancia una plaza de ingreso, la cual nos conduce a la recepción del museo, nos lleva a la sala de exposición número 1, a la sala de exposición número 2, 3, 4, y así, y hasta la sala de exposición número 5. Cada sala de exposición va a mantener una identidad y van a exponer distintas cosas. Por otro lado, de la misma plaza de ingreso, también nos vamos a dirigir al centro de investigación. Con más cercanía va a estar el restaurante turístico, y en medio se va a encontrar un auditorio que va a servir para brindar conferencias, ya que también la provincia no cuenta con un equipamiento de este carácter. Por último, vamos a encontrar el centro de interpretación. Esto se va a vincular a otra plaza, la cual va a estar vinculada a otra plaza, y en medio de estas lo que se va a ubicar va a ser una mediateca y una cafetería turística. Se procede a seleccionar el terreno y a estudiar las variables climáticas a las que nos vamos a enfrentar al momento de diseñar. Bueno, el clima presenta un clima seco y caluroso a lo largo del año, alcanza una temperatura mínima de 17 grados y una máxima de 27 grados por la tarde. En las precipitaciones varían del 0 al 0.5% y el valor promedio es 0.5%.
hay 12 horas de sol en la fecha más crítica. También observamos vientos con velocidades medianamente considerables, del norte con 9.5 kilómetros, del sureste con 4.5 kilómetros y del suroeste con 5 kilómetros. Es muy importante tomar en cuenta la variable de los vientos, ya que nos encontramos en un lugar desértico y existe lo que se llama la Paracas. Bueno, y respecto a la ubicación del lugar, se planteó el museo en esta zona de acá, debido a la conectividad que presenta con la Panamericana Norte y con la ciudad de Nazca. Nos encontramos aproximadamente a 25 minutos de la ciudad de Nazca en carro. Respecto a las estrategias de diseño, esta sí fue una etapa un poco, no voy a decir complicada, pero sí requirió de mucho enfoque y de mucha dedicación por el tema de ubicarnos en un lugar en donde básicamente estábamos en medio de la nada y de tener una pendiente eh, medianamente pronunciada, que dificultaba un poco el tema de la accesibilidad, lo cual estaba vinculado a la teoría de la sostenibilidad que estaba intentando plantear en el proyecto. Entonces, básicamente era la pregunta, ¿cómo hacer accesible un terreno como este para un proyecto tan grande? Y en base a la zonificación, con lo que se procedió a hacer primero fue plantear 3 plazas grandes según los niveles del terreno. Una vez que se planteó eso de acá, lo que se hizo fue unir estas 3 plazas grandes y redireccionar, o sea, unirlas entre sí y redireccionar las visuales para ganar un tema de ventilación e iluminación. Bueno, y esta última estrategia que lo que busca es vincular el exterior con el interior del proyecto. En esta lámina podemos observar estrategias de diseño en base a la sostenibilidad, la desviación de vientos, por ejemplo, el asoleamiento y la iluminación y la ocupación e impacto visual en el terreno. Estos gráficos representan la toma de partido, lo que les había explicado anteriormente, las 3 plazas que se emplean, la conexión entre ellas y a su vez cómo esta conexión nos permite recorrer todo el proyecto. Y bueno, por último, se utiliza 3 elementos verticales en la zona del museo, los cuales van a servir como miradores de todo el complejo, porque recordamos que son 24 kilómetros cuadrados, así que la intención de estos elementos es que los usuarios puedan acceder a distintos niveles del terreno y de distintos niveles puedan ir viendo distintas huecas. Bueno, tenemos esto como resultado de la toma de partido enfocado a las estrategias que se explicaron. Tenemos una vista en planta y tenemos en esta zona lo que es la volumetría. Observamos cómo los techos en la zona del restaurante, del auditorio y del centro de interpretación son inclinados para una desviación de los vientos, cómo el volumen está enterrado para un tema, para que el asolamiento no sea tan contundente y cómo es que se busca cubrir todo el proyecto. Asimismo, observamos unas ranuras en esta parte del museo, las cuales van a servir para el ingreso de iluminación natural, la cual se va a aumentar mediante espejos de agua, que se explicará más adelante. Esta es una vista en planta. Y bueno, esta es la zonificación, la plaza de ingreso, el museo, el restaurante, el auditorio, el centro de interpretación y el centro de investigación, todo conectado por rampas para que sea accesible a todo tipo de usuario y todo vinculado entre sí para generar una mayor compenetración de todos los volúmenes dispersos. Recordemos que se plantean los volúmenes dispersos por un tema de impacto visual
y de impacto en el terreno. Nos encontramos en una zona arqueológica, así que no puede existir un edificio tan monumental. Bueno, tenemos aquí una elevación y una vista de cómo es que se ve emplazado todos los volúmenes. Y acercándonos al tema del museo y el tema de la percepción sensorial, ¿qué es lo que se quería lograr o qué es lo que yo quería lograr con el desarrollo del museo? Y partí de la idea de la circulación. Como nos encontrábamos en una pendiente, se parte de conectar todo el museo mediante rampas, que son las que están definidas de color rojo, y se define una circulación continua por todo el proyecto. A su vez se generan estos balcones que nos permiten ver las otras circulaciones y nos permiten una continuidad visual en toda la circulación. Asimismo, estos espacios son iluminados de acuerdo a la sensación que se le quiere brindar al usuario, de manera lateral o de manera cenital. Se van incluyendo también elementos sonoros, como por ejemplo el movimiento del agua o la altura del espacio que se va a transitar. Bueno, siguiendo con el desarrollo del proyecto, se procede a desarrollar la plataforma número 1, en donde encontramos la plaza de ingreso, el ingreso al museo, un pequeño auditorio. En esta zona encontramos el restaurante. En la plataforma número 2 encontramos en el sector del museo la sala de exposiciones temporales, y en el otro lado encontramos lo que viene a ser el auditorio con una capacidad para 200 personas. Y asimismo también se tomaron en cuenta el tema de la seguridad, las salidas de emergencias, que son las que están en naranja. Y bueno, el acceso hacia el otro nivel, que es lo que aparece en azul. La plataforma número 3, en la cual se ubica el otro salón del museo, al cual le puse el nombre del Gran Salón Nazca, debido a que en este salón se van a encontrar en esta sala se van a encontrar las generalidades del complejo arqueológico. Y por el lado noreste del proyecto encontramos lo que es el centro de interpretación, en el cual se plantearon talleres, una zona comercial para venta de artesanías y para exhibición de los productos realizados dentro del mismo centro de interpretación. Las salidas de emergencia del mismo modo y la comunicación con la siguiente plataforma. Bueno, en esta lámina quería explicar básicamente qué función tenían estos espacios, estos espacios que permiten el ingreso de la luz solar y a la vez se reflejan en estos espejos de agua, lo cual provoca que la iluminación natural aumente en un mayor porcentaje en las salas. De esta manera nos permite usar menos iluminación artificial dentro de todo lo que es el museo. Esta idea fue un poco como una respuesta al análisis del Museo de Sitio de Paracas, y fue otra alternativa a la solución que ellos plantean de la iluminación natural mediante luz cenital indirecta, ¿no? Bueno, siguiendo con las plataformas del museo, la plataforma número 4, en donde se observa la sala que va a estar dedicada a la niña sacerdotisa encontrada, y el ingreso hacia el centro de investigación. Encontramos un Zoom, laboratorios de investigación. Se clasificaron los laboratorios en 3 grupos: metalúrgicos, orgánicos y textiles, ya que es lo que se encuentra en mayor cantidad dentro de todo el complejo. Y también se tomó en cuenta residencia para los investigadores. Se está tomando en cuenta un aforo de 20 investigadores, debido a que nos encontramos un poco alejados de la ciudad. Y en la plataforma número 5 se encuentra la última sala del museo, la salida
hacia la última plaza, y en esta zona encontramos lo que es la plaza número 3, con la cafetería, la mediateca y los almacenes del centro de investigación. Bueno, esta es una isometría de resumen de cómo está configurado todo el proyecto. Y en esta lámina al lado derecho podemos observar la importancia de los miradores. Bueno, en primera instancia son miradores para poder observar todo el complejo, las más de 24 huacas que existen. La parte baja de los miradores también tienen una función de salidas de emergencia, debido al que el museo es un edificio muy longitudinal. Se necesitaba plantear salidas de emergencias hacia una plaza exterior. Y bueno, también presentan una función de sala de exposición a distintos niveles. Tenemos una imagen del proyecto. Bueno, aquí podemos observar las circulaciones, cómo es que están vinculadas visualmente y cómo es que, por ejemplo, en algunos espacios tenemos iluminación lateral, mientras que en otros tenemos iluminación cenital. Otra vista del proyecto y de cómo se buscó emplazarnos en este lugar sin la necesidad de ser tan invasivos con el centro arqueológico. Otra vista, una vista de una sala, una vista de lo que es la mediateca y el restaurante, y de cómo también las visuales están enfocadas hacia las huacas. Esta es una vista del restaurante, y la idea de lo que se buscó con hacerlo de esta forma era de que cuando uno esté dentro perciba todo el paisaje del valle y todo el entorno natural del proyecto. Esta es una vista de los espacios que se utilizan para iluminar las distintas salas y la circulación hacia las distintas salas también. Lo que se buscó fue vincular el entorno natural de distintos puntos del museo. El fin era de que cuando uno está recorriendo el museo pueda observar también parte de las dunas y del complejo arqueológico, y que no solo se sintiera dentro de un edificio. Tenemos cortes. En la parte baja tenemos un corte del museo, de cómo está estructurado y de cómo está realizado. Y en esta parte encontramos los otros servicios, que son el restaurante, el auditorio y el centro de interpretación. Bueno, esta es una lámina que explica un poco el tema de la iluminación, que ya les había explicado, y cómo están ubicadas las salas a distintos niveles, cómo también se vinculan con los miradores. Y bueno, esta es una lámina que explica un poco el tema de los criterios estructurales y el análisis estructural que se tomó en cuenta para realizar el proyecto. Porque estamos ubicados en la ciudad de Nazca, una ciudad muy sísmica. Aparte, estamos ubicados en una zona desértica que, si bien es cierto, presentaba un buen tipo de suelo, pero teníamos otro tipo de variable, como por ejemplo la humedad. Entonces, lo que se empleó para desarrollar la estructura del museo fueron columnas en sección cruz, ya que nos permitía tener mayor resistencia en ambos sentidos. Asimismo, también se emplearon placas interiores y placas exteriores como muros de contención por encontrarnos en una pendiente. Bueno, y este es el desarrollo del paisajismo, lo que se utilizó, a qué tipo de paisajismo estaba enfocado. Lo que planteo son jardines xerófilos al exterior del proyecto, dividido en dos sectores: la intervención exterior para la pista de llegada, y la intervención en la plaza exterior del museo. Las especies empleadas de árboles son el guarango, la acacia roja y las bugambilias, y entre otros elementos naturales, por ejemplo, se utilizó piedra chancada o grava, arena también.
Y bueno, esto sería todo con respecto a la exposición del proceso de investigación de la tesis. Y ahora quisiera mostrarles un video. ¿Estás compartiendo el video ahorita? Sí, ¿no se ve? No. A ver, a ver, a ver. ¿Podrías dejar de compartir pantalla y volver a hacerlo? Sí, sí, sí. Eh, Mientras, igual aprovecho de decirles que de aquí vamos a ¿Ahora se puede ver? conversar sobre la tesis. Sí, por supuesto. Ok. Bueno, se observa el ingreso al museo, todo el área administrativa en el primer nivel, un foyer para la sala de conferencias que está ubicado en esta parte, las rampas de circulación hacia la primera sala de exposición, que son las exposiciones temporales. También se emplearon se utilizaron los muros para exponer y escribir cosas. Las dos últimas salas y la salida del museo hacia la última plaza. Se puede observar la mediateca, la cafetería y para el lado lateral todo lo que es el centro de investigación. Tenemos una plaza elevada en este nivel, lo cual vendría a ser el techo del centro de interpretación.
Y bueno, abajo se encuentra el centro de interpretación con los talleres. En este segundo volumen al cual se va a ingresar es el auditorio. Y el restaurante. Bueno, eso sería todo por mi parte. Quisiera saber si alguien quisiera hacer un comentario o preguntas respecto a la investigación. Sí, bueno, por mi lado, yo quiero primero felicitarte, es un excelente proyecto, Gracias. muy complejo. Creo que lograste tu objetivo. Hay una diversidad en elementos de percepción en los diferentes espacios que ha logrado que tengas una riqueza arquitectónica muy buena que hace el proyecto bien interesante. Además, también quiero recalcar esa primera parte de la investigación que ha sido bastante profunda, de, del análisis, de considerar los elementos funcionales de un proyecto completo, que es también parte de los objetivos en desarrollar una tesis, de que sea eh, un proyecto que tenga todas las características de un proyecto real que vaya a construirse. Aquí Eduardo también te felicita por el proyecto. No sé si quisiera hacer algunos comentarios. Gracias. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Van a disculpar la demora. ¿Me escuchan? Sí. Sí, se te escucha. Ya. Hola María Leo, hola Abraham. Hola. Oye, no, ciertamente sí, pues felicitarte por el proyecto. Curiosamente, justo me parecía interesante la ponencia porque en mi caso yo también estoy realizando mi proyecto de tesis en un sitio arqueológico y ciertamente también he trabajado con Rodolfo Cortegana y Pati Llosa, y sí conozco de cerca el Museo Pachacamac. Se nota que hay bastante de... Lo primero que quiero decir es que sí se nota que hay bastante de ese estudio de referencias, o sea, tanto del Museo de Paracas de Barclay Cruz y de Llosa Cortegana, tanto en la materialidad, en el espacio, el tema de las vistas sí queda bastante claro cómo efectivamente se puede manejar las vistas en función de las visuales que tiene el sitio arqueológico y también el tema de cómo tratar de aminorar lo más que se pueda el impacto en el paisaje. Eso me parece, Claro. eso me queda claro de que está bien asumido, por así decirlo, dentro del partido del proyecto. Pero igual me dejan a mí unas cuantas dudas. Por ejemplo, entiendo yo que tienes una sala de exposiciones longitudinal, que es una suma de salas continuas, pero por lo que veo es que se han colocado más o menos en el mismo sentido que la pendiente. Yo imagino que eso también te habrá generado una mayor esfuerzo, por así decirlo, en el tema de las rampas y cosas de ese tipo. Sí. Lo que yo quería preguntarte, por ejemplo, si en el caso de Llosa Cordeana, hay sí unas rampas que se generan en el Museo de Pachacamac,
pero no necesariamente están en el mismo sentido de la pendiente, sino tratan de bordearlas de manera que puedan generar un manejo, por así decirlo, más progresivo del espacio, de tal manera que tú no sientes mucho esa diferencia en niveles. Siento que en este caso sí se siente bastante la diferencia en niveles, que ciertamente se salva por la altura y por las visuales que se mantienen de sala a sala, pero quería preguntarte en todo caso a qué se debe esa decisión, ¿no? Entiendo yo que es un programa bastante grande y también por eso de ahí Sí. también me dejaba la duda, ¿no? ¿Cómo es que llegaron al programa tan extenso? Porque realmente es bien enorme para un sitio arqueológico. Claro que Kawachi tiene esa escala, ¿no? Pero no sé si nos Claro. puedes comentar sobre eso. Bueno, lo primero que se definió fue el tema de la escala del proyecto, o sea, qué tamaño tenía que abordarse para todo lo que significa el complejo, a qué magnitud. Y bueno, el segundo punto fue el tema del programa. Había mucho programa que desarrollar, porque si bien es cierto, no se puede desarrollar solo un museo de sitio sin dejar de lado lo que es el centro de interpretación o el centro de investigación. Al momento de como que implementar una infraestructura se tiene que tomar en cuenta, al menos lo tomé en cuenta yo porque lo consideré de esa parte, y bueno, mis asesores respectivamente también lo consideraron de esa parte, de que esos tres grandes, bueno, esos tres proyectos, por así decirlo, que son el Centro de Investigación, Interpretación y el Museo de Sitio, tienen que ir de la mano porque se complementan entre sí. Entonces, uno de los puntos era el tema del programa, otro era el tema de la escala, y el tercer punto por el cual se desarrolló el museo de manera longitudinal fue el tema de la circulación de todo el complejo. Como lo expliqué inicialmente, se plantearon tres plazas, las cuales tenían que estar unidas. Una en la parte baja para recibir para que sea como que el recibidor de todo el conjunto. Otra plaza en la parte superior para que nos sirviera como un mirador panorámico de todo lo que es el complejo, porque o sea, son más de 24 kilómetros cuadrados. Son muchas huacas que se tienen que observar desde ese punto. Y bueno, la idea de que el museo esté ubicado en este sentido es que conecte la plaza número 1 con la plaza número 3. Y también es una respuesta al tema de la investigación de la percepción sensorial, porque, o sea, todo este recorrido del museo al final remata en una visual panorámica de todo lo que es el complejo. Bueno, básicamente fue por eso. Sí, sí, sí. O sea, me queda claro que efectivamente el tema del programa es bastante vasto y que la opción de poder desarrollar una sala en ese sentido tiene el hecho de poder unir esas grandes plazas que tú armas. Eso ahí sí me parece bastante claro, por así decirlo. Sino que mi duda bueno, no sé, mi observación iba más por el lado de cómo efectivamente manejando esa pendiente generas como que una mayor cantidad de circulación por el tema de las rampas, las pendientes y todo eso. Pero incluso siendo lo que tú mencionas de la percepción sensorial, Suntor también habla mucho de eso en su libro de Atmósferas, pero lo habla más en el sentido de cómo crear una sensación en un espacio determinado a partir de una idea que tú quieras lograr, ¿no? O sea, no sé, pues, la atmósfera que tú percibes con los colores, los materiales, la luz de una sala de baile es muy distinta a la de, no sé, pues, a la de una iglesia. Claro. Eh, y estoy hablando en temas de la escala más pequeña que tiene que ver con niveles de iluminación, con detalles, con materialidad, ¿no? En ese aspecto, he visto, por ejemplo, que si bien manejas este tema de la iluminación indirecta, en algunos casos más que en otros, eh, por ejemplo, en la salida de los museos, en el video se veían como que unos muros inclinados, ¿no? O sea, mi pregunta va y mi duda, porque no sé si lo mencionaste en la exposición, es o sea, qué cosa, digamos, qué sensación quisieras que la gente perciba en ese espacio, tanto en la sala de exposiciones como en el resto del proyecto, ¿no? Bueno, en realidad es variable, ¿no? Porque, por ejemplo, tengo la sala número 3, que es la sala que está enfocada a la niña sacerdotisa encontrada. Es una sala como que mucho más oscura, mucho más reducida. El techo también es mucho más pequeño. Y es por un tema de- del tipo de exposición que se está planteando en esa sala. A diferencia, por ejemplo, de la sala número 2, en donde es una sala más amplia, mucho más iluminada, porque es como un recibimiento, son como conceptos generales a todo lo que va a ser la exposición del museo.
Ahora, con respecto a la última sala que mencionas, en la que tiene los muros inclinados, tiene que ver mucho también con un tema del estudio de cómo están configuradas las huacas dentro del complejo y de cómo eran los ingresos y cómo eran las salidas hacia los recintos ceremoniales. Entonces, básicamente fue eso. O sea, el hecho de enfocar esos muros inclinados con una iluminación que entra por la parte de arriba, un pasaje, un pasaje definido firmemente por dos espejos de agua al costado, es una forma como que de incentivar al usuario a tener la sensación de tranquilidad, como que entre tranquilidad y agonía, porque se está acabando de recorrer el museo y, bueno, básicamente eso. Sí, me parece chévere lo último que dices porque justo te iba a comentar eso de ahí, ¿no? O sea, la arquitectura prehispánica sí maneja mucho el tema de las pendientes en los muros y la masividad que tiene, acompañado de paseos de agua y cosas de ese tipo, pero teniendo así una inclinación tan pronunciada de manera, por así decirlo, encima de nosotros, o sea, en ese ángulo, sí te generaba cierta percepción de opresión, por así decirlo, ¿no? Que si Claro. es ADL, efectivamente está súper bien, ¿no? Porque ha sido parte de tu partido. Y eso era lo que no me dejaba dudar, porque se nota que hay eventos de lado en lado, ¿no? Lo que me gusta mucho Sí, del Museo de Pachacama, y creo que también lo logras tú, es que, por ejemplo, conforme vas siguiendo el recorrido museográfico, que está determinado por el guión que tú planteas, te guía la vista hacia determinados vanos y poder ver en determinado momento de repente el Templo del Sol o en determinado momento el Ayahuasca, ¿no? En este caso creo claro. que también lo logras bastante con el tema de los miradores. Eso me pareció bien bacán, la verdad. Y bueno, no sé, felicitaciones. Quizás alguien más Gracias, tenga algún otro gracias. comentario. Sí, bienvenidos todos los comentarios. Pueden escribir en el chat. También se les puede dar el micro para que comenten. No sean Allá, con mucho tímidos, gusto. comenten. Sí. Allá, con mucho gusto. Bueno, primero que nada felicitarlo porque efectivamente, tal como nuestros compañeros habían comentado, es un gran proyecto de corte arqueológica y, bueno, la parte que más me impactó dentro de todo lo que ha explicado es, primero, toda la gran variedad de variables que se ha considerado antes de empezar con el partido arquitectónico, y segundo, el hecho de que sea de forma consciente o subconsciente, se haya transformado la planta del sitio en la sección del proyecto que se está proponiendo en Cahuachi, y que y el uso de esta forma lineal como uno de los motores para la composición de los ambientes que conforman este museo de sitio. Eso para empezar. Lo, lo que sí me ha llamado la atención justamente, como dice Eduardo, es justamente lo pronunciadas que son algunas de las pendientes del recorrido, de las circulaciones, y también dos hechos. En el primero, que son más como detalles. Primero, el auditorio que ha propuesto y que ha mostrado en los renders, que si bien es cierto, está bacán, está bueno, tiene su acceso al costado. Sin embargo, me llamó la atención de que aún para un auditorio tan grande, la pantalla resultante de proyección sea tan pequeña en comparación. Y creo que tiene algo que ver con los vanos que se han presentado dentro del render. Entonces, creo que si este ajuste de posición de vanos para que se alejen un poco más entre sí resulta en una pantalla más grande para proyecciones, posiblemente mejore su función como auditorio. Esta es una. Segundo, el, lo, que sí, lo que sí me intriga es el uso de perfiles metálicos en forma de cruz para la estructura. Porque si bien es cierto, estamos en un área desértica, estamos hablando de Cahuachi, estamos hablando de un lugar a 41 kilómetros de la costa de Ica, lo cual implica que posiblemente estemos hablando de un suelo
algo salino, salitroso, y no sé si esto pueda afectar estos perfiles a nivel estructural. Son, son algunas cosas, algunos detalles que sí me intrigan dentro del proyecto y que me gustaría saber si están resueltas o no. Hola, sí, claro. Para comenzar, el tema de la estructura en realidad no son perfiles metálicos, o sea, son columnas en sección cruz, pero son columnas encofradas y baseadas en concreto. Y con respecto bueno, sí, prosiguiendo con el tema de la estructura, se analizó lo que es el tema de las cargas y la resistencia según el tipo de suelo. Se obtuvo el tipo de suelo de lo que viene a ser el Instituto Geográfico Nacional. En realidad no, es un suelo que presenta poca salinidad. No nos encontramos cerca o sea, tan cerca a la playa, a la costa. Lo que sí tenemos cerca son en realidad valles, ríos. Y bueno, la resistencia es apropiada como para plantear ese tipo de estructura. Se consultó con los especialistas, a su vez. Y con respecto a lo del tema del auditorio, en realidad creo que es más un tema de posición de la cámara del video, porque si lo estudiamos en planos, esos vanos que se observan ahí tienen una medida solamente de 1,20 m, pero en realidad el espacio útil que te queda para ubicar lo que viene a ser la pantalla son aproximadamente unos 8 metros para las 3 filas de asientos que se presentan. O sea, claro, los 3 grupos de fila, ¿no? Pero en realidad son 4, 8 y 4. Lo que se realizó también en el auditorio fue un tema de un estudio en corte de las visuales de los usuarios hacia las pantallas. Y también se aprovechó en ese espacio mucho el tema de la topografía del lugar para reducir costos. No sé si logré responder a tus preguntas. Al contrario, me aclaró totalmente el tema. Muchas gracias. Ok. Gracias, Sofía. Em, hay, no sé, ¿alguien más quisiera hacer comentarios? Si no, bueno, una vez más, felicitaciones por este proyecto y muchas gracias por presentárnoslo, brindarnos un poquito de tu tiempo y darnos a conocer tu proyecto. Creo que ha sido muy interesante y una excelente ponencia. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a Lima por la invitación y por la consideración. En realidad por la oportunidad, ¿no? que nos da como que a los jóvenes arquitectos de poder como que expresarnos y dar a conocer los trabajos que realizamos. Gracias a ustedes por hacer los, los trabajos y nosotros poder simplemente eh, Ujú. mostrarlos y poder debatir un poquito sobre arquitectura. Sí, claro. Sí, definitivamente muchas gracias, Abraham, porque ese ha sido un proyecto bien interesante. Sí hemos tenido algunos proyectos que hablan sobre el tema de intervención en sitios arqueológicos y las propuestas son varias, pero en general el manejo de la escala, del paisaje, más aún en este caso con un programa que tú has manejado, porque mi programa la verdad no es tan grande. Recuerdo que los profesores querían que sea más grande, pero siempre es un poquito complicado analizar y presentar ese tema para un Sí, proyecto de tesis. Seguramente también te ha pasado. sí, Eh, pero creo yo que sí se ha logrado bastante bien. Más aún siendo Caguachi un sitio completamente, bastante grande en realidad, para poder manejar las visuales, todo eso ahí. Creo yo que sí fue un buen proyecto. muchas gracias. Gracias. También el programa
depende del proyecto, porque es Claro, lo que el proyecto necesita. En tu caso, claro, claro. Cahuachi es muy grande y realmente explicaste y Sí, justificaste cada parte del programa extenso que era realmente necesario. incluso, bueno, solo se está tomando, para el proyecto solo se tomó en cuenta la exposición de un 15% de todas las piezas. La mayor parte de las piezas están ubicadas en los almacenes del centro de investigación. Pues Claro, increíblemente masivo. sí, Pero es que es pasa, muy, muy eso, grande. o sea, yo sé que Cahuachi es súper grande, o sea, ahorita no sé, no tengo noción del tamaño, pero no sé si sea, yo me imagino que es más grande que Pachacamac definitivamente. Es mucho más Eh, grande que Chan Chan incluso. entonces sí es bien grande. Pero es Es que también, enorme, por sí. ejemplo, yo estaba en el museo hace un año y medio estuve en el norte, porque me hice toda la ruta Moche, y el museo de Chan Chan tampoco es tan grande. O sea, le pasa que siempre hay este debate con el tema con los arqueólogos y más, porque ciertamente en muchos sitios arqueológicos hay bastante carga de material arqueológico, pero Sí, no necesariamente todo el material arqueológico que sacan de los sitios son para exponer. claro, Porque a veces puedes encontrar hasta un aríbalo enorme o una momia, hasta, no sé, pues un fragmento pequeño de cerámica, ¿no? De tal manera que incluso, por ejemplo, gran parte del programa del MUNA son el tema de los depósitos. Por ejemplo, no sé si ahorita nos mencionaste en el tema del programa cómo manejaste ahí el tema de los depósitos, porque seguramente siempre necesitan sí, bastante espacio para poder almacenar las cosas que tienen ahí ahorita y también las que van a seguir encontrando, porque van a seguir claro. encontrando definitivamente. Claro, claro. O sea, se plantearon depósitos en el centro de investigación vinculados al museo, porque, o sea, no son espacios que deben de estar separados, ¿no? Los depósitos con el museo y el centro de investigación. Siempre son espacios que están como que, siempre es un espacio que se está compartiendo entre ambos programas. Entonces, sí se plantearon depósitos, 4 depósitos grandes. Eh, en realidad se clasificaron un depósito para todo lo que es metalurgia, elementos orgánicos, otro para lo que es textiles y otro para lo que es cerámicos. Sí, Claro, claro. sí, está bien que efectivamente, se nota que efectivamente sí te has nutrido bastante del tema, porque los depósitos siempre se clasifican en función de la materia orgánica o inorgánica, porque tienen condiciones Claro. climáticas y de temperatura Muy completamente distintas, distintas, claro, claro. muy No distintas. solo eso, sino Eh, que incluso hasta el diseño de cómo deben ir como que ubicados o el tema de cómo son, por ejemplo, las repisas, los tamaños, todo es distinto. sí, todo es distinto, porque Claro. sí lo he sufrido. Eh, porque sí, es un tema, como digo, todo el tema de la museología como tal es un tema bastante complejo. Y sí, pues el tema, ciertamente sí, Pescahuache sí es siendo mucho más grande que Chan Chan, seguramente sí alberga muchísima cantidad de cosas más ya. Pero igual, siempre tengo esa duda con el tema del programa, te soy honesto, porque o sea, he estado requintando muchas veces con los profesores por ese tema. Pero bueno, me imagino que ese es para largo debate en realidad. Sí. Yo creo que sí. Bueno, y creo que con esto vamos a terminar la conferencia. De nuevo, muchísimas gracias. Gracias a todos también por participar, por estar en una nueva conferencia. Recordarles, voy a compartir pantalla un minuto. Recordarles que seguimos con las conferencias que pueden ver en nuestra página web en ealima.archi. Y nuestra próxima conferencia va a ser el próximo viernes, el prototipo de la estación Hyperloop Sur multimodal en Lima por Daniel Pineda. Pueden ver toda la información en nuestra web y no se la pierdan. Y bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos para una próxima conferencia. Muchas gracias a todos también. Igualmente, muchas gracias, Abraham, muchas gracias, Eduardo, muchas gracias a todos también por venir y escuchar. Gracias, Dios.